¿Quién quiere arrancar con este tema que el día de hoy nos atañe? No se amontonen, señor Anines. Pues mi Jorge, sí, difícil, temas difíciles. ¿Por qué? Porque creo que es una mezcla, tanto de idiosincrasia como de factores. No solo son los chavos. Lo que sí es triste es que tanto talento, porque ganar una Copa del Mundo a cualquier nivel es un verdadero hito y debe ser toda una victoria y una gloria. Pues como siempre, no va a ser hincapié también tal vez en el cuidado de los clubes hacia esos jugadores. Cosa rara porque resultaron en baluartes, ¿no? De alguna forma a veces los contienen aquí, medio los empiezan a probar ahí en Primera A, no les permiten tomar contratos en Europa para crecerlos y que tengan un mayor valor de mercado, y tristemente en eso pues se nos van grandes talentos, ¿no? Yo creo que ha sido un poco injusto el fútbol mexicano en ese sentido, y además creo que crearíamos equipos mucho más sanos y mucho más capaces confiando pues en los jóvenes, ¿no? Los dejan demostrado, insisto, ganar un mundial, cabrón, si ganar la copita del Fut 7 es complejo, imagínate un mundial, ¿no? Sin Hay que duda. ponerle mucha atención. Mi estimado Yo Chema, creo, te damos la bienvenida y agradeciéndote muchas obviamente gracias, tu Jorge. participación esta tarde. Pues platícanos un poco de lo que tú piensas al respecto. Muy complacido por estar con todos ustedes en esta transmisión. Saludos también a todas las personas que nos apoyaron hoy para hacer nuestro stage, a mi papá, a toda mi familia, a todos mis amigos. Yo creo que es una generación que nos las trataron de vender de oro. ¿Y por qué lo digo así? Porque resultó ser chapita de oro. Independientemente hay un parámetro, un antes y un después de esos campeonatos que mencionabas con anterioridad, pero siento que no todo fue tan malo ni todo fue tan bueno. El problema, yo creo que independientemente de las decisiones técnicas, también creo que la disciplina jugó un factor importantísimo para el desarrollo de los jugadores. Los jugadores, como tú mencionabas antes, hay algunos que ya juegan hasta en la Liga de Guatemala, mi Jorge, entonces hay otros que como toda buena curva viene a descender, y desafortunadamente pues vienen muchos jugadores a la baja, ¿no? Y están en sus últimos años. No recordamos que este año se cumplen prácticamente 20 años desde ese maravilloso campeonato en 2005 en Perú, y esperamos que la nueva camada que venga nos traiga más satisfacciones, y pues nada, esperamos que sean mejores las fuerzas básicas, como bien mencionaban anteriormente. No fue fácil llegar a convertirse en campeones del mundo y recuerdo mucho lo que decía Chucho Ramírez, que fue finalmente el creador de esa primera generación dorada, entre comillas, mi estimado Badir, que se convertiría también a la postre en de las dos campeonas, tal vez la más exitosa, porque hoy en día conocemos a más jugadores de esa que de los campeones del 2011. Es correcto, querido Jorge, amigos. Eventualmente es algo que me llamó mucho la atención, porque en el 2005 muchos jugadores que tuvieron la oportunidad de ganar ese mundial, pues muchos se consolidaron en el fútbol mexicano e inclusive en el fútbol internacional. A diferencia de lo que pasó en 2011, en donde si analizamos la situación, pues solamente uno de ellos, si no me equivoco, fue Antonio Briseño, se consolidó o jugó un poco en Europa, por así decirlo. Fue el único, ¿no? Caso especial el de la Momia Gómez, Julio la Momia Gómez, que pues nunca logró consolidarse y sigue jugando o seguía jugando hasta el último dato que teníamos en la Liga Premier con los Loros de Colima. Sí, definitivamente. Se puede recordar tal vez a un par de jugadores, curiosamente algunos de ellos, como bien dices, ya en ligas de ascenso o ligas o divisiones inferiores, y otros tantos, mi estimado Archie, que se perdieron en lo que fue la fama y la fortuna que les dio ese campeonato. Así es, yo creo que lo que mencionaban por ahí, la palabra disciplina, es una palabra que le cuesta mucho trabajo al jugador mexicano. Siento que eso muchas veces influye en su carrera. El tema de la continuidad, de la disciplina, de seguir con el deporte y no perderse como en otras cosas. Y siento que esto tuvo mucho que ver con estas dos generaciones. Hablando puntualmente de la generación del 2005, los campeones del 2005, de ahí sí hubo un par que trascendieron, como Héctor Moreno, desde luego Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Efraín Juárez por ahí tuvo su buen momento, él sí fue al Mundial del 2006 en Alemania como titular, el lateral derecho. Sí hubo un par de jugadores por ahí,
también estuvo ahí Julio César Villaluz, que iba bien, tuvo un muy buen paso con Cruz Azul, también en selección, pero pues muchos de ellos se fueron perdiendo y no fueron como lo que esperábamos, ¿no? Digo, por ahí Héctor Moreno, yo me esperaba mucho más, la verdad, sentí que iba a ser el que iba a tomar el lugar de Rafa Márquez en algún momento, que se iba a poner el gafete y se iba a echar el equipo al hombro, hablando puntualmente de la selección mexicana, y pues siento que nunca pasó así, ¿no? Siempre le faltó como ese pasito más arriba que tenía que dar. Tuvo ha tenido una buena trayectoria por Europa, pero sin embargo siento que esperamos un poquito más de él. Y bueno, Carlos Vela desde luego es un jugadorazo actualmente. Nada más que siento que le faltó como esas ganas de un poquito más de corazón por la selección mexicana, de lo que ya sabemos de que no quiso asistir al Mundial de Brasil 14, que era cuando pasaba su mejor momento con la Real Sociedad de San Sebastián. Y Giovanni, pues, si Giovanni hubiera querido, sería quizá entre los 3 mejores futbolistas mexicanos de la historia. Una técnica impresionante, un fútbol muy bueno, la manera de conducir el balón muy único, pero pues como que siempre le faltó como ese corazón y esas ganas de quedarse en Europa, de dar como un paso más, un poquito de mediocridad, diría yo, con ese jugador. Y hablando de la... Perdón, adelante, Archie. Y hablando de la selección rápido del campeona del 2011, bueno, esa ni se diga, ¿no? Todos esperábamos que esa selección fuera la columna vertebral de la selección mayor, sin embargo, creo que ninguno de ellos fue al Mundial de Brasil 2014, ni uno solo de los campeones del 2011. Todos los jugadores se perdieron, por ahí hubo uno que otro que sí siguió pues una trayectoria, por ahí Carlos Fierro, campeón con las Chivas. Pero digamos, la momia, pues yo alguna vez estaba viendo lo que él declaraba y decía que le llevó la fama a muy temprana edad y eso lo hizo como perder el piso y no seguir con lo buen futbolista que se esperaba que fuera. Y pues por ahí el Pollo Briseño, ¿no? Que yo la verdad, yo me esperaba mucho más de él cuando regresa a México, que llega a las Chivas. Yo creí que iba a ser pues el líder de la defensa de Chivas, que hace mucho tiempo no tenían como un defensa con liderazgo, que entrara bien, que tuviera buen fútbol, y sin embargo yo creo que fue una gran, creo que le faltó mucho. O sea, creo que la afición de Chivas, que no es mi caso, yo creo que esperaban mucho más de él. Eso es lo que yo pienso. Saludando con mucho afecto, obviamente, a la gente que se está conectando con nosotros, mi estimado Cristian García, también Juan Pedro Velázquez, por ahí Luis Gómez y toda la gente que ya está conectando, que en un momento más mi estimado Badir nos ayudará a saludarlos a través de las redes sociales. Le doy el pase al último que nos falta de intervenir en esta cuestión, que es el buen Yabor Shishko, que obviamente, Yabor, tú también lo has vivido de primera mano, conviviendo en esta cuestión, porque ha seguido mucho la división de plata, la división de ascenso del fútbol mexicano, y muchos de esos jugadores terminaron ahí. Mira, estimado Jorge, antes que nada, un saludo a ti, a todos los compañeros, haciendo un poco un resumen de lo que se venía hablando. Digamos que a grandes rasgos, la generación de 2005 fue la primera generación campeona del mundo. Destacan 3 jugadores: Héctor Moreno, que asistió a 3 mundiales como titular: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Giovanni Dos Santos, que también participó como titular en esos mismos 3 mundiales, y Carlos Vela con sus 2 mundiales, con el asterisco de que si no fue a Brasil 2014 porque no quiso. Digamos, por ahí hay otros nombres que a lo mejor llegaron a ser campeones de primera división o tuvieron un paso breve por la selección mayor, como es el caso de Efraín Juárez, pero digamos que esos 3 son las cartas fuertes de esa generación. Y en 2011 no se puede observar eso, porque los únicos que más o menos destacaron un poco en la liga local, Antonio Briseño, el Pollo Briseño, que queda campeón con Tigres en 2015, tiene este paso breve por la Liga de Portugal, y Carlos Fierro, que queda campeón con Chivas en 2017 y que actualmente está jugando en la MLS con el San José Earthquakes. Entonces, digamos que hay un desbalance entre estas 2 generaciones. Como tú mencionas, muchos jugadores en la Liga de Ascenso, el mismo Julio La Momia Gómez, que pasó por Correcaminos, Cafetaleros,
Coras, Zacatepec, Loros de Colima. O sea, son muchos jugadores que han ido deambulando de un equipo a otro. Sin embargo, a mí me gustaría dejar a la mesa un punto. Obviamente que es interesante y es tema de análisis el tratar de descifrar por qué estos jugadores de estas generaciones, la mayoría en su caso, ¿por qué no destacan a nivel de selección mayor? ¿Por qué no se vuelven la columna vertebral de la selección mayor mexicana? Sin embargo, creo que para poder hacer un análisis justo, un análisis bien balanceado, es necesario observar lo que pasa en otros países. O sea, ¿qué pasa con las otras selecciones que participan en estos mismos campeonatos sub-17? ¿Qué pasa con sus jugadores? Yo me puse hoy a estudiar un poco los planteles de las selecciones que han tenido buena participación en campeonatos sub-17 y ¿sabes qué? La tendencia es exactamente la misma. O sea, de planteles de 23 jugadores, generalmente son 1 o 2 a lo mucho los jugadores que logran consolidarse y que logran tener cierta titularidad y cierta participación en las selecciones mayores de sus países. En el caso particular del Mundial de 2011 en México, te pondré el ejemplo de Alemania. Alemania queda tercer lugar y el único dentro de ese plantel, dentro de esa selección que más o menos destaca, es el jugador Emre Can, que es de origen turco. Por ahí, el caso de Francia, el único que destaca de ese plantel es Benjamin Mendy del Manchester City y que fue campeón del mundo con Francia en 2018 a pesar de no ser titular. El caso de Inglaterra, que creo que de los planteles del Mundial de 2011 es el que, digamos, tuvo más jugadores con paso destacado en selección mayor, con el portero Jordan Pickford y con Raheem Sterling. Digamos que son los dos jugadores que destacan de ese plantel. Por ahí Uruguay, que fue segundo lugar con Gastón Silva, que es el elemento que ha tenido continuidad en su selección mayor. Pero la tendencia es la misma, no encuentro una diferencia respecto a lo que pasa en el caso de México. ¿Es un problema? Sí. ¿Hay que buscarle explicación? Sí, pero parece ser que es un problema al que se enfrentan todas las selecciones que participan en estos torneos. Ahora bien, si me lo permiten, hago un resumen muy rápido de lo que en este caso hemos platicado absolutamente todos, a excepción de su servidor, que no ha emitido opinión alguna, pero que lo estaré haciendo a continuación. Punto número 1, muy importante a mencionar, los clubes tienen o no tienen responsabilidad. Hay que recordar que en 2005 prácticamente la infraestructura de fuerzas básicas no abarcaba a jugadores menores de edad, normalmente abarcaba de 18 años en adelante y no había subdivisiones. Precisamente a partir de 2005 es que prácticamente se comienzan a generar aquellos campeonatos en donde ya hoy abarcan incluso hasta sub-13. Entre eso en una parte. Parte número 2, me parece fundamental mencionar que la poca continuidad que existe con respecto a los entrenadores en esas categorías inferiores y que son tentados por equipos de primera división para llevarlos a sus equipos y convertirlos en entrenadores de los mejores pagados del fútbol mexicano, también se convierte en un problema. Normalmente no hay respeto por ese proceso y ese camino que tratan de llevar las fuerzas inferiores y me parece también que la federación tiene parte de culpa al no considerar a esos entrenadores parte fundamental y primordial de un proceso en donde las selecciones obviamente van a convertirse más adelante en base de la selección mayor. ¿A qué me refiero con todo esto? Mencionaba Yabor, mencionaba ejemplos como Italia, como Francia, como Alemania. Es obvio que hay una cantidad más vasta de jugadores y más importante de jugadores que van a llegar posteriormente a convertirse en titulares de una selección mayor. Sin embargo, casi todos han tenido una oportunidad de probar qué tan buenos o qué tan efectivos son en una selección mayor. Y me refiero al primer mundo, obviamente. Entonces, ¿en qué nivel
se encuentra México tan lejos y tan alejado de esos equipos de primer mundo. No solamente hablo de Alemania, no solamente hablo de Francia, no solamente hablo de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de España, de equipos y de generaciones que se han convertido en campeonas del mundo y que posteriormente se han convertido obviamente en base y medular de una selección mayor. Deja tu base medular, al menos que jueguen, y bien lo han dicho todos y cada uno de ustedes. Si no contamos a Giovanni, a Carlos Vela, a Héctor Moreno y párele de contar de la generación de 2005, estamos hablando de un total de 46 jugadores del fútbol mexicano que tuvieron la oportunidad de tocar la gloria mundial, así haya sido en categorías menores, en este caso sub-17, que se han perdido en el olvido. Yo recuerdo a Sergio Arias, el arquero de la sub-17 2005, que se terminó peleando con Chivas, que se terminó peleando con Dorados, que se terminó peleando con medio mundo. Recuerdo a Tostado, que pasó de Chivas a Tigres, porque en Chivas dijo claramente que a él no le interesaba estudiar, que no quería estudiar y que lo único que quería era jugar fútbol. Y eso por mencionar solamente algunos breves casos en donde no han obviamente funcionado. Pero señores, yo quiero hacer hincapié en una cuestión. En esos dos torneos, México tuvo a los campeones goleadores, uno Carlos Vela, el otro Marco Bueno. ¿Y dónde están esos campeones goleadores? México está urgido de centros delanteros y lo primero que realizamos es que dos jóvenes menores de 17 años, uno se perdió en Europa y decidió hacer lo que se le hincharon los tompiates con la selección nacional y el otro simplemente está desaparecido. ¿Qué pasa con los delanteros mexicanos? Sí es, y si me permites tocar un punto importante, mi querido George, amigos, hay un dato curioso de aquellos jugadores de la sub-17 del 2005. Ellos, pues, los grandes que se consolidaron entre ellos, pues podríamos encontrar a Carlos Vela, a Giovanni Dos Santos, pero uno en particular de todos ellos siempre se desarrolló en el Barcelona, y este fue Giovanni Dos Santos, que desde chico, bueno, siempre estuvo en el Barcelona, estuvo en equipos internacionales, hasta la fecha que pasó por la MLS, y es la primera vez en su historia que es contratado por un equipo de México, por el América, ¿no? Entonces, esa es parte del desarrollo de los jugadores, cómo se van dando todas estas situaciones y cómo se preparan en México y cómo se preparan a nivel internacional, ¿no? Sí, definitivamente ese cambio de mentalidad, porque a final de cuentas podemos hablar de que Vela decidió no jugar con la selección mayor, pero si tú notas la mentalidad que tiene Carlos Vela al competir en la MLS, aunque sea la MLS, la capacidad de competición que tiene Carlos Vela es distinta. La capacidad de competición que tiene Giovanni Dos Santos son distintas. No sé qué piensen por ahí, Archie, Gema, ¿qué les parezca este tema? Sí, independientemente de todo, hay también jugadores que se perdieron, que tenían mucho futuro. Por ejemplo, el caso de Adrián Aldrete, que a lo mejor sigue jugando en Cruz Azul, pero no pudo destacar un poco más. Y no olvidemos el caso fatídico de César Villaluz, que después de la final de Toluca sale lesionado y desapareció. Lo que pasa es que le falta a este tipo de jugadores, independientemente de la continuidad y todo lo que se necesita, pues tener una casta de campeón. No basta con ser campeones, sino tener el seguimiento, ¿no? De afrontar retos muchísimo mejores y muchísimo mayores, que trasciendan, como tú bien dices, en la selección nacional, porque de nada sirve que tengamos campeones sub-17 y campeones jóvenes si a la hora de demostrar quién es quién en competencias internacionales, por ejemplo, en la selección mayor, no llegamos ni siquiera al famoso quinto partido, ¿no? Ahí radica todo este gran problema que tenemos en fuerzas básicas. Sí, claro. Sí, yo quería mencionar, los datos que da Yabor son muy interesantes, están muy buenos saber eso. Sí, yo creo que tiene eso mucho que ver con que se vuelven famosos a muy temprana edad, perdón. Digo, a los 17 años ser campeón del mundo debe ser una locura. Y hablando del tema, de lo que mencionas, George, también yo creo que tiene mucho que ver el amor a la camiseta que se tiene en la actualidad, a la selección mexicana. Anteriormente, esa selección desde de los 90, o sea, esa selección tan famosa del 94, con Luis García, con Claudio Suárez, con Juan Diego Ramírez Perales, con Jorge Campos, por mencionar algunos, el maestro Benjamín Galindo, que espero que esté muy bien, por cierto, que se recupere. Yo creo que yo no veo a ninguno de esos jugadores en un llamado a la selección diciéndole a
a César Luis Menotti o a Mejía Barón diciéndole, esta ocasión no voy a asistir, no puedo, tengo cosas que hacer, no me siento bien, no, quiero desarrollarme con mi club. Yo no veo a esos jugadores haciendo eso. Antes los jugadores tenían mucho más amor por la camiseta, vestir la camiseta de la selección mexicana era lo más importante. Creo que muchos jugadores de la actualidad ya no piensan de esa manera. O sea, nos ha tocado mucho escuchar cómo jugadores dicen que son convocados a la selección los últimos, ¿qué les gusta? Los últimos tal vez 8 años, donde los jugadores dicen, no puedo ahorita, no quiero ir, como dijo Héctor Herrera una vez, no quiero ir a la selección porque quiero entrenar con el Atlético de Madrid y quiero ser titular. El Tecatito también van 2 o 3 veces que no asiste a un llamado porque tiene algún tema y entonces dice, no, como que no la importancia necesaria. Lo mismo con Carlos Vela, o sea, ¿cuántas veces le ha dicho que no a la selección mexicana? Entonces, creo que tiene mucho que ver. Perdón, Lalo. Adelante. Yo diría otro término, también le llamaría fortuna. Chema mencionaba a César Villaluz, que yo creo que era destinado a ser el nuevo Benjamín Galindo, que también espero que esté en una pronta recuperación, y hace bien las cosas con Cruz Azul. Lo de Cruz Alta me parece una bajeza, le hizo un fatality, se le estrelló una Suburban, no un Chevy, llámenlo como quieran. Pero bueno, a partir de esa lesión, César baja mucho su rendimiento. En el caso de Carlos Vela, él viene con un proyecto del Arsenal, juega ahí en la segunda de Inglaterra un buen rato, después vuelve, empieza a hacer carrera, y me queda la duda también de un jugador, porque hemos visto que las instituciones, digo, la Masía, ¿no? Lo que trata ahora de hacer Pachuca con su Universidad del Fútbol, cuidan mucho a los jugadores, les dan seguimiento psicológico, hacen varias cosas que no se ve aquí en la segunda división, seamos honestos. Entonces yo pienso que Vela de alguna manera puede haber pensado, si a mí la Femex no me protege, no me ayuda, no nada, pues yo me sigo con mi club, ¿no? Y voy creciendo y veo que hago en Europa, no se me hace para satanizarlo. Giovanni se me hace un extraordinario jugador, lo que él ha hecho es bárbaro. Yo quiero que tomemos en cuenta que él se creció con Samuel Eto'o, con Ronaldinho, con Xavi, con Iniesta, con jugadores de tremenda categoría, que va a Racing y lo salva, que en el Villarreal da un papelón, que hace uno de los goles más bonitos que yo le he visto a México ahí contra Estados Unidos y le da muchas glorias. Insisto, llegar al tope mundial no es sencillo, sobre todo cuando vienes de clubes donde estás lleno de fenómenos. Vale, si no destacas de esa manera. Y lo de los chavos que mencionaba Yaubor, si bien me parece correcto, también creo que el nivel acompleja mucho las cosas, porque todos los campeones mexicanos pudieron, si bien, y tuvieron oportunidad de Europa y crecer como lo hicieron, caso de Giovanni, caso de Moreno, caso de Vela, lograr ahí una continuidad y buenos resultados. Los que se quedan aquí y no tienen oportunidad en los clubes de primera división, pues van tronando, y ese es otra vez un mero tema político de no darles minutos a jugadores jóvenes que están impulsivos, que están llegando a la fama. Perdónenme, pero ahí es parte de la responsabilidad del club cederles minutos, buscar que jueguen, reencontrar como esas elecciones, y tomo otra vez lo del quinto partido. No son malas las participaciones de México, no es fácil ganar un mundial, o sea, estadísticamente, Brasil está loco, ¿no? Pentacampeón, Alemania, pero de ahí en fuera hay grandes seleccionados que no lo han logrado. Ahí está el caso de Holanda, el Cruz Azul de Europa, o sea, no es sencillo. Y no era penal, además. No, mira, más que nada también no podemos dejar de mencionar, es un hecho, reiteramos y lo platicamos, ¿no? Y lo mencioné hace un momento, las mentalidades de Vela, de Giovanni, que se criaron en el fútbol europeo, son mentalidades muy distintas. Sí, Giovanni podrá ser un borracho, porque muchos lo han catalogado de esa manera, pero a Giovanni no se le quita la grandiosa calidad individual que tiene como futbolista. Y Vela, pues, muchos podrán decir, es que no fue al Mundial, es que sí, yo lo vi en 2018 y para mí Vela contra Alemania y por ahí también un poquito ante Corea, sin Vela yo no sé si los resultados hubieran sido los mismos para la selección mexicana de fútbol. Pero más allá de eso, decía Archie, es que un jugador no se puede dar lujo, no, perdón, mira, a cada quien le toca lo que le toca, y si un jugador decide no representar a su país, está en toda libertad de decir no quiero representar a mi país.
Ya lo hemos hablado y me parece también que aquí tiene mucho que ver lo que hablamos en el programa pasado de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde todo es negocio y donde normalmente convocan a los jugadores en fecha FIFA para venir a jugar en partidos moleros, piterísimos, en Estados Unidos, en canchas en donde muchas ocasiones se está poniendo el pasto en el que se va a jugar prácticamente la misma semana del partido, en donde te arriesgas a una lesión y donde, perdón, no son las mismas condiciones bajo las que juegan Argentina, Brasil, que juegan en Europa, Chile, que ahora también se codea con las primeras selecciones del mundo. Vaya, México se está acostumbrando a jugar en un nivel bajísimo de fútbol y se está convirtiendo en una selección muy mediana. Esa es la realidad del asunto. Entonces, sus mismos jugadores, los jugadores que podrían darle un nivel un poquito más arriba de la medianía, se empiezan a dar cuenta de que prácticamente no vale la pena jugar para la selección mexicana de fútbol y sí vale la pena ganar un buen contrato con un club que te va a pagar lo suficiente para que más adelante, ya que termines tu carrera de futbolista, que además es muy corta, dime. Perdón que te interrumpa. Estaba yo aquí en el speech. Conmigo el señor Rivera que no está logrando que el Zoom funcione, pero que le gustaría, te voy a pasar su número, llamarte para de alguna manera hacer ahí una llamada en vivo. ¿Cómo no? Como con mucho ímpetu y muchas ganas, ¿no? Ahorita lo platicamos con el buen Badir, claro que sí. Si quieres que mientras platica algo Archo Yabor, tratamos de solucionarlo, te lo voy a súper agradecer. Si me permites, Jorge. Adelante, Yabor. Creo que también hay que darle la dimensión correcta, y creo que no es fácil, pero darle la dimensión correcta a un campeonato del mundo sub-17. ¿Es un logro tremendo? Sí, pero tú te pones a ver pues la tabla de ganadores de este torneo, y ¿quién es el equipo o quién es la selección que más veces ha quedado campeona del mundo sub-17? Nigeria. Nigeria a nivel mundial, a nivel de selección mayor, pues prácticamente no ha hecho gran cosa. El único de los campeones del mundo reconocidos, Brasil, que es el que tiene 4 títulos, y por ahí está México y Ghana la selección de Ghana con 2. Entonces hay que darle también la dimensión adecuada a un campeonato del mundo sub-17, y creo que en nuestro caso, creo que el aficionado a la selección mexicana tiene muchas ganas de ver a México trascendiendo en el plano futbolístico a nivel mundial, y creo que el efecto de eso es que se le terminó dando una importancia a lo mejor un poco mayor, sin demeritar, de la que tiene un campeonato sub-17. Eso lo pudimos ver cuando regresaron los seleccionados de Perú, el maravilloso recibimiento que les dio la afición. En 2011 las entradas a reventar en el Azteca, en Torreón y en donde sea que jugara la selección mexicana sub-17, pero también provoca que se generen expectativas exageradas para con estos jóvenes, para con estos chavos. Mi estimado Yabor, te hago una pregunta. ¿A qué edad debutó Mbappé? Mbappé, si no me equivoco, a los 17 años. 16, 17 años. ¿A qué edad debutó Messi? Pues también debutó bastante. ¿Cuál? ¿A qué edad debutó Cristiano Ronaldo? Cristiano me parece que a los 17, 18. Ahora sí. bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Ok, sí, estoy hablando de cracks a nivel mundial, claro. Pero, a ver, señores, para México, estos eran sus cracks a nivel mundial. Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, Patricio Araujo, que era el capitán de la de 2005. Estos eran los cracks a nivel mundial, los que podían ir a jugar a Europa y que se mostrara el nivel de México en el fútbol europeo, los que eran catalogados como la siguiente generación dorada. ¿Qué pasa? Que no podemos con ese peso. Que hoy los chavos que tienen 17, 18 años no están preparados mentalmente para poder convertirse en eso. En Uruguay debutan a los 15 años profesionalmente y no les pesa un ápice. Jorge, acá es una palabra. Pero no podemos poner sentar en la misma mesa a Messi, a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no? Los Vela. Para México eso era, ¿eh? Espérame. ¿Y Pedro Rodríguez? Por ahí andaba, ¿no? Y anda en el Chelsea. Y Borja. Sí. Claro que tiene que ver el peso y la mentalidad. A lo mejor no puedo comparar a Vela con Messi, pero con Pedro, es más, creo que tiene mejores condiciones Vela.
Pero Es que tiene que ver esa es también la la cuestión, mente. o sea, no estoy comparándolos en cuanto a nivel futbolístico, sin embargo, Vela, a mí no me digan que Vela no hubiera podido competir o jugar al lado de Messi, o jugar al lado de Cristiano, o jugar al lado No sé. de Mbappé. A ver, ¿no puede jugar al lado de esos jugadores? ¿No tiene No, la tal Sí, vez calidad no. claro, individual, claro, la sí, calidad de la sin ninguna mentalidad? duda. Yo no sé, Ah, la es verdad, que, yo creo que no. Yo creo que ¿No? no. Yo No. creo que están un O no, escalón. sea, ¿cómo A no? ver, A los Archie, 15 ¿no años te podría vas a comer relevar el Carlos mundo. Vela a Pedro en un partido con el Barcelona? No, tal a los vez 15 años lo sí, que pero tienes que hacer es es que comerte Por el mundo, favor. claro. puede No ser le que puedes sí, tener miedo a pero nada. ¿Cómo a lo que no? voy es que no sé si Carlos Vela pudo haber jugado en un equipo de élite, como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Chelsea. No lo sé. No lo sé por la mentalidad. Categoría tiene muchísima. Carlos Vela tiene una categoría Señor, metió impresionante. 22 goles con el Arsenal. ¿Qué le pide el Arsenal a esos Y por equipos? la disciplina Y que también la luego, tiene. y luego, La y continuidad. luego con, y luego con la Real Sociedad de San Sebastián, lo hizo muy bien y todo. Y luego acabó en Estados Unidos a sus 30 años, 31 años. Pero no tiene Y que ya. ver, o sea, es el mismo plantel el del Arsenal que el de la Real Sociedad. ¿No te ayuda a destacar el plantel también? Digo, de alguna manera. Ahora, Pero, hay una cuestión muy No. particular en el caso de Carlos Vela, si me permiten. Hay una cuestión particular y él lo ha dicho infinidad de ocasiones y se le respeta por eso, pero él ha dicho, a mí el fútbol no me apasiona. Para mí el fútbol es mi trabajo. Ya, Creo por favor, eso nadie lo cree. Eso nadie lo cree, Yabor. Lo que está diciendo también es una cuestión mediática, perdón que te interrumpa, pero lo que está tratando de hacer Vela también es generar focos. Ya no sabe cómo hacerle para llamar la atención. No es que no pueda jugar. También coincido con Jorge cuando nos está diciendo que a la hora de comparar a jugadores élite de 15 años como Messi, como Eto'o, como Vela, que a los 15 años se quieren comer el mundo, pues él también tiene sus reservas, él también, al tener el roce internacional, pues no va a venir a jugar con cualquier equipucho como Trinidad y Tobago o Bermuda, sin demeritar los saludos a los que nos están viendo, pero realmente, sin demeritar esfuerzos, la consistencia que tienen los jugadores en Europa, pues es la misma. ¿Por qué no compararlos? ¿Por qué no Ahora, lo que dice compararlos? Chema Vela tiene, es un caso perdido. tiene mucho que ver lo que dices, porque, a ver, ¿qué le pasó a mi Cuauhtémoc en esos partidos moleros cuando empezaron a andar en España? ¿Qué a tal ver, esa en la rodilla? No era bolero, era un partido eliminatoria. no, Pero por sí, eso, pero era molerísimo, no tenía ni a qué venir, Archie. En aquel partido Cuauhtémoc ya no sí, necesitaba contra venir. Rey Tobago. Digo, al final era un México estaba partido eliminatoria. calificado. Sí, en aquella ocasión sí, tiene razón. Sin embargo, sí era un partido eliminatoria. Sí, Y sí hubo, ustedes saben, que le hemos sufrido en algunas eliminatorias para pasar algunos mundiales. Que Cuauhtémoc estuviera, o la tremenda lesión que le hacen. ahora yo Sí. pregunto, a ver, ojo, traje Tiene este razón. tema a la mesa por una cuestión, caballeros, y hay que ser muy claros. Reitero, en México no tenemos un Messi, ¿por qué? Porque no tenemos la mentalidad acá arriba. Porque no hay un jugador que sea capaz de debutar a los 15 años y que después destaque y se mantenga en el nivel y lo haga de manera correcta y juegue la manera en la que sabe jugar fútbol, porque normalmente les da flojera, no quieren, saben que A a ver, Jorge, cuentagotas... ¿tú crees que en un lugar como Justamente. Andalucía, allá en Barcelona, van a permitir ese tipo de indisciplinas No. para un Messi, para un... Primero que nada, estás en un equipo de élite y aquí o le chingas, papacito, o te vas. Y después, Sí. ¿no crees que hay gente detrás de ellos diciéndole, oye, tienes este talento, se va a desarrollar de esta manera y ven los grandísimos resultados, los cíclicos, ¿no? Los galácticos, luego la época de Ronaldinho, o sea, por eso esos equipos se mantienen donde están, porque tienen un tremendo cuidado por el jugador. Y ahí es... No solo en el físico, no solo en el deportivo, también en el mental. Y yo creo que ahí, Perdón, Archie, Perdón. nada más quiero... Hago un comentario y ya te dejo comentar, pero ahí es un detalle al que quería yo llegar. ¿Qué pasa con los jugadores mexicanos que debutan a los 16, 17 años? ¿Quién es el representante normalmente? El padre, ¿no? ¿Y qué pasa? No viene el dinero, ¿no? Pero mi estimado Archie, ibas a decir algo. iba nada más a agregar, hablando de lo que dice Lalo, de equipos como el Barcelona, que si no le echas ganas te vas. Yo creo que Giovanni es un ejemplo. O sea, yo no creo que la carrera de Giovanni sea exitosa para nada. O sea, sí jugó en Europa, sí ha hecho cosas buenas, hace un gran gol contra Estados Unidos en aquella Copa Oro, que ganamos 4-2,
hace un golazo contra Holanda en el 2014 en Brasil, sí, pero yo creo que, por ejemplo, Giovanni era un jugador que tenía mucha oportunidad, o sea, a sus creo que eran 17 años, 16, ya estaba en el Barcelona, ¿no? Ya estaba en un equipo de élite, tenía mucha oportunidad de crecer y hacer cosas muy grandes, y yo creo que mucho por lo que mencionamos de la mentalidad y de la disciplina fue que no lo logró. Me parece también que a Giovanni le pesó exactamente lo mismo que platicábamos. Su padre era su representante, llegó en un momento muy importante cuando él empezaba a ascender con el Barcelona y le gana la carrera a Bojan Krikic, que eran los dos jóvenes que estaban ahí peleándose por ese lugar. Llega una oferta del Tottenham y ya lo platicábamos, de hecho, el programa pasado. El Tottenham en ese momento se lleva dos figuras que para ellos iban a representar el futuro de la franquicia. A Rakitic, que hoy es una figura del fútbol. A Modric, perdón, que hoy es figura del Real Madrid, y el otro que era Giovanni, que era Giovanni, y su idea era convertir en eso. Y Giovanni se fue al Galatasaray, y Giovanni jugó en segunda división, y Giovanni, pues sí, puede considerarse una carrera no exitosa, pero también Giovanni lidió con un padre que le echó muchas cosas a perder, ¿eh? Oye, Archo, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Te parece exitosa la carrera de Héctor Moreno? Sí, me parece exitosa. Sí, me parece exitosa. Yo me esperaba un poco más de él. Ha habido veces donde lo he visto muy mal a nivel selección. Yo me esperaba más liderazgo, más... Te digo, yo creí que iba a ser el sustituto de Márquez. Incluso hubo una parte donde a Márquez ya no lo llamaban, o sea, antes del 2014, por ahí del 2013, cuando Márquez está con el León, si no me equivoco, donde ya no lo llamaban porque creían que ya no era necesario, y luego resultó que tiene que regresar porque la defensa era un circo. Entonces, ¿Un palmarés más exitoso, Giovanni o Héctor? Héctor Moreno, de esos tres, para mí, a mi gusto, es el que ha tenido la carrera más estable y exitosa. Yo también, Héctor Moreno. Para jugar, porque el palmarés, digo, también Giovanni gana muchas cosas. ¿Y cómo banqueas a ese Barcelona? Explícame. O sea, por más que estés en el desarrollo del Barcelona y por más que todo, si el equipo no te cede y tú estás ahí de banca de 8 minutos porque tienes a tipos pues, como Messi, como Borjan, como Pedro, digo, tiene mucho que ver. A mí sí me parece una carrera exitosa la de Giovanni. A mí no. Mira, yo no sé si exitosa, y me parece que tampoco la de Moreno podría yo llamarla exitosa. Moreno se va a Holanda, y es obvio que Moreno también tiene una mentalidad... La liga. Titular. Pero, ojo, Moreno sí fue titular en todos los equipos en los que llegó. Sí. ¿No? Moreno, Sí. Pero Moreno no tenía esa capacidad de liderazgo. Moreno era un acompañante muy bueno de Rafa Márquez, pero Moreno jamás fue el líder de la defensa Bueno, pero mexicana. Rafa Márquez estás hablando. Sí, entonces, se siente, ¿no? como dice Javier, se siente otra vez. Rafa Márquez Sánchez y Hugo Sánchez Márquez, de los que podemos hablar de élite, y ahora Raúl Jiménez, pero de ahí en fuera. que la mentalidad del aficionado mexicano promedio, es ¿dónde está el siguiente Hugo Sánchez? ¿Dónde está el siguiente Rafa Márquez? ¿Dónde está el siguiente Jorge Campos? ¿Dónde está el siguiente Pablo Larios? Y nos perdemos en eso, buscando a los siguientes, y no aprovechamos lo que tenemos. Hoy lo que está haciendo Raúl en un equipo como el Wolverhampton, que es de media tabla, que lo está convirtiendo en un equipo, no solamente él, claro, todo un equipo, pero que lo está convirtiendo en un equipo de Europa, que está peleando los puestos europeos. Lo que está haciendo Raúl es mención aparte. Y para mí, más allá de que sí se perdió en muchos aspectos de su vida en últimas fechas Javier Hernández, la carrera que tuvo Javier es una carrera que muchos quisieran, ¿eh? Muchos quisieran. Y si me permites, mi querido George, yo en este sentido sí quiero comentar que coincido un poco con Lalo, en el sentido de que hay jugadores a los que les falta disciplina, hay otros a los que son disciplinados, como el caso de Raúl Jiménez. Sin embargo, yo considero que todo jugador que haya llegado al Real Madrid o al Barcelona, pues definitivamente ha pasado por una carrera exitosa. Ese es mi punto de vista. Y si me permiten, rapidísimo, antes de continuar con el tema, quiero mandar saludos a todas las personas que se están conectando a través de Un Media MX y también de Un Deportivo MX, particularmente a Mari Carmen Carrillo, que nos está saludando, Bessie Carrillo, y Tapia, que dice saludos, Deportivo Calderón, saludos. Alonso Rivera, que le manda saludos a Chema. Y bueno, a todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Manolito Herrera, Omar Forcelledo, Eduardo Pérez, muchas gracias por conectarse. Y al final de cuentas tiene mucho
mucho que ver sí con qué equipos has jugado, pero también lo que has hecho y lo que has ganado y lo que has hecho tú como jugador individual. En este caso hablábamos de Raúl Jiménez y toco el tema de Javier Hernández porque me imagino que ustedes, amigos, sabrán, Javier es el último jugador que baja Chucho Ramírez del Mundial Sub-17 de 2005, Claro. previo precisamente a realizar el viaje allá a Perú. Y Javier estuvo a nada de retirarse, y sin embargo, hablando de mentalidades, por eso digo, sí los tenemos, no los hemos sabido aprovechar, pero lo que hizo Javier, Ese oye, partido emocionante, mi Jorge, donde casi brincamos ese tenebroso quinto partido. sí, no. Después de lo que le pasó a Robben, esa patada que todavía tenemos muchas dudas, digo que no era penal. ¿Quién metió el gol ese día con el que todos gritamos y nos ilusionamos? Giovanni, ¡Los Santos! Un golazo. Imaginémonos cosas chingonas, mi Lalo, imaginémonos. Mira, A ver, creo que poniendo, o Todo sea, es culpa de Yabor. el parámetro adecuado o la expectativa adecuada que tuvimos que haber tenido de esta generación es el quinto partido. O sea, no ser campeones del mundo a nivel profesional, a nivel selección mayor, porque eso es lo que le sigue de complicado, pero un quinto partido creo que sí estaba dentro del alcance. No pero sé, Gabo, ¿quién nos veía campeones del mundo? ellos Yo no, ¿eh? antes de viajar al Mundial de Rusia, varios Sí. elementos de la selección dijeron, vamos con la mentalidad de ser campeón. Pero eso se llama No, pues hacer eso siempre. publicidad y vender humo. Sí. Y No no tenía por qué. te voy a decir una cosa, después de que le ganaron a Alemania el primer partido, muchos Todo dijeron, el mundo. caray, ¿qué pasó? ¿No? Ya Y de hecho- a Alemania le ganamos, ¿no? O sea, yo lo he pensado muchas veces en esa selección del 2018, la de Osorio. Y Perdón. si llegamos a semifinales es un buen mundial para nosotros. Estaba Sí, después del pensando en esta partido. selección en el 2018 y, o sea, en realidad se ve disfrazado la participación de la selección mexicana. Me refiero a que le ganamos a Alemania 1-0 y nosotros, como dicen, o sea, creíamos que íbamos a ser campeones del mundo y todo. Pero acá Incluso mucha Alemania. gente ya empezó el mundial, empezó a comprar boletos para irse a Rusia, era una locura, ¿no? Pero si te pones a analizar el mundial completo, pues en realidad, pues sí, se jugó bien contra Alemania, se le ganó a un Corea, pero bueno, también un partido desastroso contra Suecia que nos pasó por encima, y ahí es donde se pierde el mundial, no contra Brasil, sino contra Suecia, Ahora, Así es. dejándonos entonces en segundo ahora, lugar. no seamos cínicos. ¿Quién de aquí, de los que estamos en este 45 minutos, cuando vio que tocaba Brasil en octavos de final, no dijo, podemos ganar y podemos clasificar al siguiente partido? ¿Alguien de veras no lo dijo cuando tocaba Brasil? Yo honestamente coincido, perdón que los interrumpe tantito, yo honestamente Creí que nos coincido iban a coincido vacunar. con Archie. Perdón que lo diga. Yo sí coincido A con ver, Archie déjala bien. en el sentido de que el objetivo para llegar por lo menos, yo sí veía una final con México contra España, si México pasaba en primer lugar, hicimos lo más difícil, le ganamos a Alemania, algo que no estaba previsto. No, Vado, no podemos tapar el sol con un Sí, dedo. no, sí, Tenemos porque- que ver el proceso. no. El proceso venía muy mal, con un entrenador que Chuequísimo. tenía muchas Sí, dudas, sí venía ni muy siquiera mal, se había pero, parado al pero cuento. las llaves se daban, que si México pasaba en primer lugar nos iban a tocar con equipos relativamente no tan grandes como Holanda, como Brasil, como Argentina. Y Holanda se iba a no dar es tan hasta grande. España en la final. Suecia nos hizo ver nuestra propia suerte. Ahí dije, no vamos a llegar, vaya, no vamos ni a O clasificar. sea, con Ahí Holanda, no sabía- España o Croacia sí la teníamos fácil. No, eran circunstancias diferentes, pero sí tenemos ¿Qué que me- analizar eso. ¿Y El qué me proceso, dicen de hay que analizar Estados el Unidos? 2002. Pero, a ver, el punto, Eso ni nos hables. Eso el punto duele. aquí, creo que Duele aquí en el camote. el fondo de todo esto se llama mentalidad, ¿no? Por supuesto. Quiero agregarte una cosa, que no sé si ustedes la han observado. Mucho tiene que ver, y de hecho ahorita Chema estaba diciendo algo muy importante, el tema del proceso de cómo venía México. Y si ustedes analizan y se ponen a ver las eliminatorias, bueno, cómo ha sido más bien eliminado México en los últimos mundiales, si ustedes se ponen a analizar bien los cambios que hacen los entrenadores, tiene muchísimo, muchísimo que ver con los fracasos. O sea, desde el 94 para acá, con algunas excepciones como 2006, que ahí sí fue una barbaridad de Maxi Rodríguez y no hay nada que hacer. Los cambios que hacen los directores técnicos afectan muchísimo a la selección. O sea, sí, no era penal contra Holanda y lo que quieras, pero sí, el Piojo acaba metiendo a Javier Aquino, que era un jugador que ni siquiera iba a ver ese mundial. O sea, que llegó de rebote
por la lesión del Chapito Montes, y de repente se le ocurre meterlo en un partido crucial contra Holanda, ¿no? Se pierde la banda y ¿Y de empieza. verdad la culpa lo tienen los cambios, Archie? Yo insisto. Tienen que ver, o sea, tienen que ver. Tienen mucho que ver. Analiza el proceso de Miguel Herrera, también venía de un cambio. O sea, también pasamos ya la selección de Stoichkov del 94 a vencer. Lo del 94, bueno, lo del 94 es una locura. O sea, eso de que nunca mete Hugo Sánchez, Mejía Barón y nunca hace los cambios y nadie entendió nunca. La pregunta sería, señores, ¿por qué México no ha repetido un solo entrenador en mundiales? Claro, la continuidad. Consecutivos, ¿eh? No estoy hablando de que dirija uno y luego dirige otras 3 selecciones y después vuelve a dirigir México. ¿Por qué México no ha sido capaz, desde el 94, que es donde no se ha fallado un solo mundial, a la actualidad, no ha sido capaz de repetir una sola ocasión entrenador en ciclos consecutivos? ¿Me permites, Jorge? Claro. Y acaba con política. A mí en lo personal, el entrenador que más me hubiera gustado que tuviera continuidad en ese proceso, o sea, continuidad en finalizar un mundial y llegar al siguiente mundial, era Ricardo. Claro. En el caso de Volpe, por su forma de ser, por su estilo, a lo mejor por ser pues muy especial con la prensa, se hizo muchos enemigos, lo cual aprovechó Hugo Sánchez para empezar a criticar, hasta que le dieron la selección a Hugo como diciendo, ya, toma, ten. ¿Y cómo acabó esa selección de Hugo? Ahora, y otro candidato que ya estaba iniciando ese proceso post-mundial, porque creo que hizo un mundial aceptable, fue Miguel Herrera. ¿Qué le pasó a Miguel? Miguel perdió lamentablemente el piso y se enfrascó en cuestiones extracancha como los comerciales. Bueno, también le llegó un cheque ahí de... La pioja, por la pioja. Oye, Yabor, te voy a hacer una pregunta. Dime una cosa, mi estimado Yabor. Si tú estuvieras en un puesto más o menos importante, ¿no? Director, lo que tú me digas, de una empresa, y hay una persona interesada en tu puesto, interesada en que no estés tú en ese puesto, se empieza a meter con tu familia, se empieza a meter con gente que no tiene nada que ver con el puesto, y de repente, pues, simple y sencillamente hay muchos intereses alrededor de la selección mexicana de fútbol. Ya, más allá de general, Jorge, ¿o te estás acusando de algo? ¿Vale? ¿Es pregunta general o te estás acusando de algo? No, es pregunta general, pero vaya, otra vez, reitero, y sí, Miguel Herrera debió de haber guardado compostura, pero también Cristian Martinoli atacó hasta que lo tuvo enfrente y le dijo, vas a ver, reviéntame la cara, ¿no? Mira, en los dos casos, La Volpe y Miguel Herrera, no se dio continuidad por cuestiones extracancha. A menos a mi manera de entender las cosas, cuestiones extracancha. Sí, definitivamente. Sí, porque han sido los 2 mundiales más decentes que ha tenido México. Alemania 2006 y Brasil 2014. Oigan, señores, es muy triste lo que les voy a decir, pero se nos está acabando el tiempo. Uy, no, nos faltan 2 temas. Digo que se tiene que llamar este programa 90 minutos, nunca da tiempo de nada. Por la vez, y bueno, se conectó. En este caso, el coreano tuvieron la oportunidad de platicar con él, nos pide una disculpa, lamentablemente no se pudo hacer la conexión. Vamos a tratar de platicar con él para que el próximo programa esté con nosotros, y yo los tengo en el orden en el que aparecen en mi pantalla. Mi estimado Archie, ¿con qué te gustaría cerrar este programa? Pues mira, me gustaría decir primero que necesitamos más tiempo. Creo que hay mucho que platicar, hay muy buenos analistas deportivos aquí. Pero bueno, me quedo con que aprendimos hoy que otras selecciones, campeonas sub-17, les ha pasado algo parecido a México, y tiene mucho que ver con la edad en la que se hacen famosos. Mi estimado Lalo Anime. Jorge, yo sí recalco que hago más responsable el trabajo de las instituciones para fomentar a los chavos y mantenerlos en una línea que corrija si bien esos destinos fatídicos de las elecciones pasadas, ojalá se tomen en cuenta. Sin embargo, yo estoy bien orgulloso de lo que han hecho muchos de esos mexicanos por nuestra selección y por el fútbol en general. Me parece muy rescatable lo de Vela, me parece muy rescatable inclusive lo de Villaluz, lo del mismo Giovanni, Héctor Moreno, y digo, si hablamos un poquito más atrás, insisto, Rafa Márquez, Hugo, que se hacen Pumas. Yo creo que sí ha destacado de alguna manera y le veo el lado positivo a todo esto. Gracias a todos. Chema.
Les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de Boom Media. Concluimos este tema pensando, soñando, queriendo buscar siempre un proyecto a largo plazo para que haya una continuidad en los jugadores. No fue una generación perdida, como vuelvo a hacer hincapié. Fue una generación de oro, pero chapeado. Esperamos que sacar jugadores de oro de 24 quilates. Muchas gracias por Es el Octavio Paz del fútbol, Chema. Sin lugar a dudas. Mi estimado Yabor, ¿con qué te quedas de este programa? Pues la conclusión más, por así decirlo, la mejor manera de concluir es que a final de cuentas hay que buscar la manera de aprovechar mejor y sacarle más provecho a las generaciones que lleguen a hacer algo grande a nivel sub-17 y sub-20. Eso no es una garantía de éxito a nivel de selección mayor, pero creo que la generación de 2005 está dentro de los parámetros de lo que se ha observado con otros países que han tenido éxito en la misma categoría, que es 2 o 3 jugadores destacados que llegan a tener continuidad y a aportar en sus selecciones mayores. ¿Que se quedaron cortos? Sí, creo que se quedaron cortos porque la expectativa real hubiera sido que nos llevaran a un quinto partido. Mi estimado Badir, saludos. Mi estimado Badir, saludos. ¿Y con qué cerramos hoy? Muchas gracias, saludos amigos. Pues mira, yo me quedaría con lo mismo que platicamos la última vez en este programa. Creo que falta disciplina en todos los que están en el fútbol mexicano particularmente, por supuesto continuidad e incentivos, más incentivos a los jugadores, pero también muchísima disciplina. Totalmente yo me quedo con eso. Espero que algún día lleguemos al quinto mundial, lo seguimos soñando. Ya los jóvenes nos demostraron que sí se puede. ¿Es el quinto mundial? Discúlpame. Perdón, el quinto partido. Ya los jóvenes nos mostraron que sí se puede 2 veces. Y bueno, esperemos que los grandes también lo puedan lograr alguna vez, ¿no? Señores, este programa lo cierro con una frase de Vince Lombardi, uno de los entrenadores más exitosos en el mundo deportivo, no solamente de Estados Unidos, sino en general. Dice que el trabajo es duro, el precio que debemos pagar por el éxito. Sin lugar a dudas, hay que trabajar para poder conseguir el éxito. Esta noche me quedo con el tema de que la mentalidad no siempre nos juega a favor y que definitivamente hay edades para que todo pueda ocurrir. Ya sea que tengas 17 años, que tengas 35, que tengas 50, que tengas 60, la mente, la cabeza de arriba siempre tiene que servir de alguna que otra cosa ocasional. Como siempre ha sido un verdadero placer compartir con Archie, con Lalo, con Chema, con Yabor, con Badir. Esta noche hago y aprovecho este breve espacio para saludar a toda mi familia, por supuesto, muy en especial a mi esposa Marilú Alvarado, que siempre está con nosotros, mi amor. Te amo con toda mi alma y te dedico a este programa como siempre lo he hecho. A mis madres, a mi madre, a mi padre, a mi hermana también, por supuesto. Mándale un beso a mi tía Chiqui, que dice que saludos te quiere. a Chiqui Hidalgo, que también, por supuesto, estuvo conectado por acá con nosotros. Señores, gracias y nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche para platicar 45 minutos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. También, perdón que los interrumpa rapidísimo. Mañana tenemos una entrevista por Boom Media MX con el diputado local Marcelo García Almaguer a las 12 de la tarde. Los esperamos. Y bueno, para mí ha sido también un honor. Nos despedimos y gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya dejamos las estatuas de marfil o todavía no? Ahora sí saquen las chelas. ¿Ya? ¿Ya podemos hablar? Un segundito. No, ¿qué van a decir? No mames, ¿sí me oyeron? No. Sí. Todavía estamos en Ya todo el mundo sabe tu alcoholismo a nivel mundial. Son los bloopers de 45. Creo que silencié el micrófono a tiempo, pero no estoy seguro. Ahorita vamos a ver. No mames, tuvimos muchos problemas técnicos hoy, Jayito, no mames. Ya. ¿Qué dice el coreano? ¿Fue mame o sí fue cierto? No, es en serio. ¿Sabes qué? Es que me lo escribió en coreano y en lo que lo traducimos fue un desastre. No mames. Señores, Está grabando, eso salió. Ya no lo soporto, ya me voy, pero... Oiga, ¿no se puede que el programa sea de hora y media? Sí, bueno, los domingos, en el caso de Boom Media, sí no hay bronca con el horario, ahorita no tenemos nada, pero los martes sí a las... Sí, hasta 8:30 se puede, sin problema.
Deberíamos de moverlo a 1 hora y media, ¿no? Por Lo lo menos. platicamos bien y a ver si el martes lo hacemos ya de 1 hora y media. En lo particular, hicimos un buen trabajo, estuvo más organizado incluso. Sí, por esto les decía yo precisamente que hay que tener mucho cuidado con a quién anunciamos y que nos aseguremos de que, pues, digo, desgraciadamente aquí lo del coreano, pues son cuestiones ajenas a nosotros, pero lo anunciamos y no llegó, ¿no? Entonces, pues sí, se convierte en un problema, ¿no? Pero bueno, les mando temas al ratito mañana y mando también, Badir, te mando un par de rolas a